Muy bien, pues afuera de la iglesia van a estar estos jóvenes vendiendo estos libros, que son muy buenos, los mejores que han sido publicados, ¿verdad?, en los últimos 2 siglos, que todo el mundo tendría que tenerlos. Tenemos el combate espiritual, el amor de la sabiduría eterna y el tratado de la verdadera devoción, y este que fue escrito en base a Francisco de Sales, que se llama El arte de aprovechar nuestras faltas. Entonces, si pueden, pues los consiguen después de misa. También los Caballeros de Colón estará vendiendo desayuno en el salón parroquial. Y este jueves, pues es el jueves de Ascensión, y el próximo domingo es el domingo después de la Ascensión, y el siguiente, el primer domingo de Pentecostés. Así fue como se creó el calendario de la iglesia, y no que el otro domingo sea domingo de la Ascensión. No coincide con el número de 50 días después de la resurrección. Si a los 50 días después de la resurrección llegan el jueves y no el domingo, como se acostumbra ahora. Sin embargo, 3 días antes de la fiesta de la Ascensión, nosotros tenemos esta misa que se llama Misa de Rogativas. Y las rogativas pues constituyen ciertas oraciones, letanías y una procesión. Estas 3 cosas se han hecho desde el siglo V. Sí, ya tenemos 16 siglos celebrando las rogativas. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que en este siglo V, en esta ciudad de Francia, se vino esta tormenta que amenazó con destruir la ciudad. Entonces el obispo de la ciudad ordenó que se creara una misa para las rogativas y así procurar pacificar la ira de Dios. ¿Sí? Por la oración, por la procesión, por las letanías. ¿Sí? Entonces, la misa de rogativas será mañana, lunes, y luego posiblemente el miércoles. Pero la fiesta de la Ascensión es el jueves y hay misa a las 5:30 de la tarde. Entonces, la iglesia y nosotros pues tenemos la obligación de implorar de Dios su misericordia para todos nuestros males, que por justicia nos merecemos. ¿Sí? Por tantos pecados que cometemos. Entonces, por eso, de allí el sentido de las rogativas. Muy bien. Tenemos el primer deber de nosotros los cristianos, que es el deber de la oración. Tanto así que sin la oración nadie se puede salvar. El que no reza no se salva. Entonces, en términos generales, la oración es la elevación del alma a Dios para pedirle cosas, necesidades nuestras. Pero San José María Escrivá ha definido la oración como el culto cotidiano a Dios, el culto que le damos a Dios todos los días. Entonces, esta oración o la oración del cristiano se puede desarrollar cuando se dedica tiempo para rezar o cuando se hacen los quehaceres, porque todas las cosas, todo el cumplimiento de nuestros deberes bien hechos se convierten en oración. Es decir, que la oración no se interrumpe cuando nos dedicamos al trabajo o a atender a los demás, cumpliendo la voluntad de Dios, sino que continúa. Y por eso Orígenes
decía que toda la vida de un santo es como una gran oración, de la cual lo que nosotros llamamos oración no es más que una pequeña parte. Entonces, hablar con Dios es el acto propio de los hijos de Dios. Si alguien nos pregunta qué es lo propio de un cristiano, lo propio de un cristiano es hablar con Dios. Por eso dice San José María Escrivá que solo los animales no rezan. ¿Sí? Entonces hay una relación intrínseca, íntima, entre ser cristiano y la oración. Entonces la vida de un hijo de Dios es esencialmente un diálogo filial y amoroso con Dios Padre. Entonces, por eso se dice de una persona que vive porque respira, porque respirar constituye un acto esencial, vital, necesario. Pues de la misma forma se puede decir análogamente de un cristiano adulto que vive cuando reza. El cristiano cuando no reza, no vive. Entonces, vivir como hijos de Dios es rezar constantemente. Y aunque no nos acordemos de Dios todo el tiempo, las obras buenas se transforman en oración. Entonces, se reza con la boca cuando nos sentamos a rezar, se reza con la mente cuando nos acordamos de Dios, y se reza con las obras, bien hechas, con perfección, por amor a Dios. Entonces, por eso, Jesús en el Evangelio dice: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Y aquí entendemos, por lo tanto, que no hay cosa más eficaz para con Dios que la oración. Tiene tal eficacia, dice San Juan Crisóstomo, la oración tiene tal eficacia que al parecer hace la palabra humana más poderosa que la palabra de Dios. Tan poderosa porque como Dios con una palabra hizo todas las cosas, no tiene el hombre que hacer más que hablar y pedir para conseguir lo que necesita, dice San Juan Crisóstomo. Entonces, si esa es la naturaleza de la oración, que para obtener lo que necesitamos, lo único que tenemos que hacer es abrir la boca, la pregunta de ustedes ha de ser: bueno, ¿y por qué no obtenemos lo que pedimos? ¿Cuántas personas dejan de rezar o dejan de venir a misa porque no obtienen lo que piden? ¿Sí? Entonces, ¿dónde estará el que la oración sea infalible para lo que pedimos? Bueno, la cuestión está en que debe haber ciertas condiciones para rezar. Si estas condiciones no están ahí, nada de lo que hacemos va a tener efecto. ¿Sí? Entonces, puede ser que nuestra oración sea defectuosa en cuanto a lo que pedimos o en la forma en que pedimos las cosas. Entonces, en primer lugar, el ser de la oración o la eficacia de la oración, el poder de la oración, depende de la naturaleza de las cosas que pedimos. Porque a veces podemos pedirle cosas que son perjudiciales para nuestra salvación, ¿sí? O bienes que son puramente temporales o inútiles para nuestra salvación. Por ejemplo, ¿para qué consideran ustedes que nos ha de servir la salud cuando se la pedimos, si cuando la tenemos solo para ofender a Dios? Es obvio que los que están enfermos, muchos de los que están enfermos, están mejor enfermos que buenos y sanos. ¿Sí? Entonces, por otro lado, ¿cuántas veces le pedimos cosas
que son muy perjudiciales para nuestra salvación. Por ejemplo, los deseos de venganza. Queremos que Dios sea cómplice de nuestros delitos. ¿Sí? Es decir, queremos pedirle a Dios que Él se acomode a nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces es como pedirle a Dios que se una conmigo, que se haga vano como yo, apasionado como yo. Y esto es deshonrar a Dios. Porque ¿cómo podemos querer obligar a Dios que se olvide de lo que Él es y que se haga uno como nosotros? ¿Sí? Entonces, el defecto de la oración puede estar en lo que pedimos. Y aunque ciertamente que tenemos este abogado con nosotros frente a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Cristo es abogado de los pecadores, pero no del pecado. En otras ocasiones, como decía, podemos pedirle a Dios bienes puramente temporales, que ni son buenos ni son malos para nuestra salvación, pero pueden convertirse en malos si no los pedimos con el fin por el cual fueron creados. Por ejemplo, le pedimos cosas puramente materiales: la prosperidad, el bienestar, la comodidad, el dinero, el trabajo, y nos olvidamos de las cosas principales, que son los bienes espirituales. Entonces, por ejemplo, casi nunca pedimos a Dios que nos conceda la pureza de las costumbres, o la buena conciencia, o la humildad, o la fe, o la caridad. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios la gracia de poder moderar nuestras pasiones y ser más ajustados en el orden de nuestra vida? Casi nunca se lo pedimos. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor en el Evangelio quiere que le pidamos a Dios cosas en su nombre, es decir, cosas que sean dignas del nombre, de la dignidad de Cristo. Y ustedes y yo sabemos que todos los bienes de la tierra no son nada en comparación con el incomparable valor de nuestra salvación. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que le pidió Pedro a Jesús el día de la transfiguración? Y Dios no se lo concedió. ¿Qué fue lo que le pidieron? ¿Qué fue lo que le pidió la madre de los hijos de Zebedeo? Y no se los concedió. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros le pedimos cosas que solo contribuyen para nuestro orgullo, para nuestra vanidad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos hemos acordado de Dios de pedirle la gracia de una verdadera contrición, o la gracia de vencernos a nosotros mismos, o de dejar nuestras malas costumbres? Todas estas son cosas buenas y necesarias. Además, nuestro Señor nos dice que hemos de pedir según el orden que Él mismo nos ha dado. ¿Y cuál es ese orden? Él mismo lo dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Es decir, que hemos de pedir primero la santificación del nombre de Dios, la venida de su reino, el cumplimiento de su voluntad, y después todo lo demás. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones primeras para que todo lo que le pidamos a Dios nos lo conceda. Ahora, la última y la más importante condición para nosotros obtener todo lo que necesitamos es, primero y sobre todo, el que nosotros vivamos bien. No podemos obtener nada si no vivimos bien.
Entonces, la primera condición para obtener de Dios todo lo que queremos es vivir bien. Es decir, santificando el nombre de Dios, que es la primera petición del Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. ¿Y en qué consiste? Santificar el nombre de Dios. Que Dios sea conocido y amado en la casa, en la escuela, en el trabajo. ¿Sí? Entonces, pidámosle a Dios gracias dignas de Él y dignas de nosotros, hijos de Dios. Pidamos sus gracias y pidámoslas bien, es decir, viviendo bien, cumpliendo su voluntad en todo, amando su voluntad en todo, santificando su nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.